El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: «Me devora el celo por tu casa». Los judíos intervinieron: «¿Qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces?». Jesús respondió: «Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días». Ellos contestaron: «Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días». En realidad Jesús hablaba de este templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, que Él es el templo. Jesucristo es el templo vivo. Por eso, Jesucristo, al encontrar en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a cambistas que manejaban dinero, en el patio del templo, pues Jesucristo mismo hizo un látigo con cuerdas y lo echó a todos fuera del templo, junto con todos los animales que estaban siendo vendidos por los comerciantes. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Jesucristo sabe que su iglesia, su templo, que es Él, es casa de Dios, es casa de oración, es el mismo Jesucristo Santo, que nos concede ese lugar santo para que cada uno de nosotros tengamos un lugar donde Él nos entrega su cuerpo y su sangre para nuestra vida eterna. Por eso Jesucristo hace sacar a todo lo que destruye su templo a su alrededor,
Jesucristo tiene celo de su iglesia al ser tocado como estos vendedores. ¿Qué querían? Hacer del templo de Jesucristo un mercado. Y Jesucristo mismo nos dice, les dijo a esos vendedores: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. La casa de Dios Padre. Jesucristo es el Hijo que vino aquí a la tierra a mostrarnos el amor de Dios Padre Todopoderoso para nuestra salvación santa. Jesucristo dio su vida para dejarnos una iglesia santa, católica, con su propia vida. Nos santifica y nos concede esa santificación, cuidando y protegiendo con todo su ser. Su ser de divinidad santa. Pues sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo de tu casa. Los judíos, pues dice que intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Los judíos eran hombres que tenían mucha envidia, mucho odio hacia Jesucristo. Buscaban la manera de cómo hacerlo quedar mal. Pero Jesucristo, que conoce sus intenciones, como en estos tiempos hay muchos que se muestran como los judíos. ¿Qué hacen? Hacen daño. Con sus malas intenciones, así como hicieron con Jesucristo. Pero Jesucristo conoce su rebaño, conoce sus ovejas, conoce sus hijos. Jesucristo, que les dijo, les respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Pues los judíos eran hombres que sabían de las escrituras santas, de los profetas, pero ellos no sabían que Jesucristo hablaba, el Hijo de Dios hablaba, que después de resucitar al 3er día, su iglesia santa iba a ser reconstruida por él mismo, por su santidad, de condición divina y humana a la vez, porque vino aquí a la tierra, se hizo .
condición humana, pero en condición divina siempre fue el Hijo de Dios. Por medio del Espíritu Santo fue concebido Jesucristo. Y nuestra Madre Virgen María Santísima. Jesucristo hablaba a los judíos. De que Él iba a reconstruir su Iglesia Santa Católica. Después de resucitar los 3 días, que resucitó Jesucristo al 3er día, y que su Espíritu Santo está siempre en la Iglesia Santa Católica, porque su palabra tiene poder de vida. Pues los judíos pensaban de la construcción material que había sido edificada la Iglesia, porque no veían más allá. Porque sus corazones estaban duros, endurecidos, ciegos. No conocieron y no reconocieron la divinidad santa de Jesucristo, porque vieron solamente en Jesucristo que era un hombre. Pensaron que era un hombre común y corriente, sabiendo de leyes, sabiendo de las Escrituras santas. No creyeron en la palabra de Jesucristo, que se hizo revelar a ellos. Jesucristo mismo les dice: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Jesucristo reconstruyó la Iglesia Santa, Católica, con su propia vida. Entregó su propia vida santa en esa cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Siendo Él santo, no tuvo ni un pecado Jesucristo. Pero vino acá a traernos esa salvación y traernos en santidad la Iglesia, que es Él, entregándonos, santificándonos con su cuerpo y su sangre en la Santa Iglesia Católica, en la Cena Pascual. Jesucristo nos da a conocer que Él es el Dios, que Él es el que ha reedificado en 3 días. A la Iglesia que hoy, en estos tiempos, cada uno de nosotros, que perseveramos, que continuamos a pesar que la lucha es cada día difícil, pero no imposible con Jesucristo, de continuar. Y estando dentro de la Iglesia Católica, Jesucristo mora, porque su Iglesia, Él mismo lo ha dado a conocer, nos los ha dado, para que cada uno de nosotros nos santifiquemos por medio de Jesucristo. Así como los judíos en estos tiempos, también hay. Así que dicen, ¿tú piensas reconstruirlo en 3 días? Así hay muchos incrédulos. Hay muchos que no creen en la Iglesia Santa Católica, que Jesucristo nos los ha dejado para santificarnos. Él nos ha traído en santidad su amor en la Iglesia Santa Católica.
Pues en realidad Jesús hablaba de ese templo, que es su cuerpo mismo, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Su cuerpo y su sangre lo entregó. Jesucristo ya no volverá. A crucificar una segunda vez su vida, porque ya lo entregó. Y nos ha dado a conocer y nos da a revelar que Él hablaba. Y nos da a conocer hoy que es su propio cuerpo, que nos entrega y nos los da en la Santa Eucaristía, que está en la Iglesia Católica. Pues solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho y creyeron tanto en Él, en la Escritura, como en lo que Jesús dijo. Pues creamos por medio de la fe. Creemos y nos sentimos afortunados de que Jesucristo gratuitamente nos ha dado a conocer por medio de su palabra quién es Él. Y Él mismo se entrega en cuerpo para su Iglesia, que permanece de generación en generación en su Iglesia Santa Católica, donde celebramos y es consagrado su Santa Eucaristía por los consagrados sacerdotes y podemos recibirlo, su cuerpo y su sangre, para nuestra vida eterna. Amén.